comentaba, tenemos que comenzar a identificar los sonidos para saber también qué tipo de microfonía vamos a utilizar en base a situaciones, en base a un rodaje, en base a ciertas situaciones. Y ustedes tienen que acompañar esto de la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los sonidos? Nos dan sensaciones. Tenemos que aprender a captarlos y a registrarlos de cierta forma. Hay portátiles que pueden servir para exteriores, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, como sonidos que podemos generar, inclusive en estudio. Entonces, por ejemplo, si colocamos un sonido que nos va a dar una sensación de tranquilidad, lo que estamos dando en nuestro producto audiovisual es fluidez, ¿ok? Si estamos en sonido de mar, nos está dando grandeza. Si estamos en algo que nos da... Ah, disculpa, Paola, dice Omar, que se me cortó el internet un poquito. Entonces, ¿por dónde quedamos? Les estaba comentando de que estos sonidos nos dan sensaciones. Si tenemos un sonido en algo encerrado, ¿qué está haciendo? Nos está dando un eco, un encierro. Entonces, todo esto va casado de la mano. ¿Para qué? Para poder dar sensaciones a nuestros productos. Estas sensaciones pueden ser de tranquilidad, como pueden ser de miedo o de alegría. Entonces, por ejemplo, escuchen, cierren los ojitos otra vez y escuchemos y percibamos qué suena. ¿Qué sienten que está sonando? ¿Qué escucharon? A ver, Paola, Xiomara. Como unas piedras, como si estuvieran llevando algo. O sea, una carreta o algo así. Una carreta, muy bien. A ver, vuelvo a colocar. ¿Qué percibieron? A ver, Xiomara, ¿qué percibiste? No entendí, parecía agua, pero también parecía una carreta, como dijo Paola. Tal vez muy parecido, depende de lo que nos imaginemos y con qué No sé. contrastemos esto a nivel audiovisual. Es el sonido de una chimenea. Voy a compartir la chimenea para que vean que es real. Yo se la estoy buscando mientras vamos conversando. Fíjense. Y cómo suena. Ahí lo estamos viendo. Depende de cómo apliquemos las sensaciones, vamos a tener una cantidad de resultados y depende de cómo también audiovisualmente proyectemos esto. ¿Qué quiero decir? Van casados de la mano y a veces se pueden disociar. Fíjense que las dos me hablaron de una carreta, fue lo que se les vino a la mente, como si fuera algo que estuviera pasando en su momento. Pero ¿qué pasa si combinamos sonidos como estos con sonidos un poco más traumáticos, como puede ser lluvia, truenos? ¿Qué sucede? Voy a colocarlo. ¿Ven la diferencia como vamos haciendo la mezcolanza de sonidos? Entonces, ¿por qué les explico esto? Les explico porque para captar ciertos sonidos necesitamos microfonía, ya sea direccional, omnidireccional o em, o microfonía condensada en ciertas situaciones, que es una microfonía de condensadores que nos permiten captar mejores micrófonos, más calidad, más costosos obviamente, pero nos van a permitir captar una cantidad de sensaciones que vamos a expresar. Ahora, por ejemplo, si estamos haciendo una película de terror, ¿qué es el sonido que deberíamos colocar? ¿Qué creen ustedes el tipo de sonido que deberíamos colocar? Yo vi un video de eso, es un instrumento que es un poco, no es tan usual, es como así como un círculo con varillas, algo así.
Ajá, ya les voy a mostrar, por ahí hay un videito de eso, se lo voy a mostrar, pero tratamos de colocar Sí, mi sí. sensación. Bien. Normalmente eso es cuando hay suspenso, cuando parece que va a aparecer algo. Ajá. Entonces generamos esa expectativa hacia nuestros televidentes, hacia nuestros usuarios. Entonces, cuando queremos generar este tipo de sonido, En el fondo, lo hacemos en base a qué? A instrumentos. Esos instrumentos nos permiten realizar tipos de sonido. ¿Verdad que entremos en esto? Vamos a buscarte que el videito que me estabas comentando tú, Pau, lo acabo de ver por acá, porque lo tengo en la lámina. ¿Y qué es lo que me hace? Esta serie de instrumentos son generados contra una microfonía para hacer sensaciones de terror, de miedo. Vamos a ver este videito que lo tengo en la lámina, se lo voy a poner más adelante, pero ya que Paulita lo menciona, vamos a verlo, Xiomara. Fíjate. Como esos agudos y esa sensación te da... aquí abajo todos flotamos. Ven conmigo. Tú también flotarás. También flotarás. También flotarás. También flotarás. Hola, bienvenidos a Curiosidades con Mike especial Halloween. Hoy os he traído una serie de instrumentos musicales que se utilizan para hacer sonidos en las películas de terror. Os he traído varios, os los voy a enseñar de uno en uno, y este se llama Thunder Drum. El Thunder instrumentos es un tambor, tiene un pequeño cilindro y aquí esta piel sintética que hace la función de un tambor, es igual. Lo único que en el centro se le ha insertado este muelle que tenemos aquí de mayor o menor longitud y de esta manera se consigue ese efecto de sonido que vamos a escuchar a continuación. Voy a adelantar porque los sonidos a veces son un poco largos, pero fíjense cómo a través de una especie de tambor con esto se está dando una sensación de terror. Otro instrumento muy peculiar para crear sonidos es este que tenemos acá. Fijadas a ella y que se colocan en el aire los extremos, de manera que cuando las presionamos y soltamos, emiten este sonido. Suena algo parecido a lo que puede hacer pues, una caja de música tradicional. Además, podemos usarla sin saber nada de música. Casi cualquier cosa que pulsemos va a sonar más o menos bien. Voy a adelantar para que veamos otro instrumento, cómo se utiliza también. Suave, medio, fuerte y extra fuerte. Este es el suave. Este es el medio. El fuerte. Y el extra fuerte. Estos sonidos a ciertas situaciones de películas y conseguiréis momentos impresionantes.
Es cuestión de practicar y según el momento en el que se encuentra esa situación dentro de la película, tomar un instrumento u otro o darle ese toque. Que mejor le venga al momento. Ok, vamos con otro instrumento. Quiero que lo vean porque Paulita ya me dijo que había visto el video, pero ¿cómo creamos sensaciones? ¿Okay? ¿Veis? Está hueco unido a esta base que parece una cacerola, ¿veis? Está completamente sellada, pero aquí en este punto hay un agujero, de manera que si por aquí insertamos agua, cae dentro de esta especie de cacerola. Con ello se consigue un efecto de sonido muy interesante, como vamos a ver a continuación. A esta especie de base de cacerola hay también fijadas una serie de barras metálicas que nos van a permitir conseguir diferentes sonidos. La forma de tocarlo es con un arco, igual que un violín, o bien con una serie de mazas para conseguir golpear estas barras y conseguir esos sonidos. Ese era el instrumento que me refería. De hecho, también puse otro donde se Bueno, explican tanto eso. si tiene agua como si no, vamos a conseguir un cierto efecto Hay infinidad de interesante. instrumentos para generar sonido, ¿ok? Son sensaciones. Lo que quiero ver son las que se den cuenta que hay sensaciones por instrumento, por agua, por mar, por una serie de cosas. Creo que me pasaste un video, es el mismo, Paulita. Sí, explican de ese y de otros instrumentos. Ok, vamos a ver qué nos tienes por acá para compartir tu publicación y copiamos un minutito. ¿Estás entendiendo, Xiomara? ¿Xiomi? Sí. Ok, Sí, sí. lo que tenemos que tener es mucha concentración a la hora de trabajar con sonido, porque puede ser muy importante. Podemos darle mucha intriga, una cantidad de sensaciones a nuestros espectadores, como también podemos perderlo. Si hay un sonido muy desagradable o un sonido que no esté casado con lo que estamos viendo, podemos tener sensaciones más bien desagradables y la gente salga casi que vomitando del cine o llorando, una serie de factores, ¿no? Entonces, hay que saber también de no limitarnos. Aquí tengo el videito que me está colocando Paulita, voy a adelantarlo un poco para que se lo hace con una guitarra. Parecen espectros que hay en las cuerdas de la guitarra que quieren escapar. Esto es una buena thumbnail. También las bajadas súbitas son inquietantes. Pero aquí con los trastes y todo eso, pues parece casi una escala descendente más que una bajada súbita. Habría que hacerlo por ordenador. Y luego hay timbres que tenemos directamente asociados con el miedo, como por ejemplo una campana de iglesia. Viene de por sí asociada con la muerte, con la medianoche y hasta con la Santa Inquisición. Y bueno, claro, si llevamos esto al extremo, pues instrumentos que directamente están hechos para acojonar, como el Apprehension Engine, un cacharro hecho por y para el terror. O el Waterphone. Yo en mi caso lo que tengo es este muelle que está atado a una especie de membrana y a un cilindro y suena así.
Todo está basado en cosas que nos producen sentimientos razonables. Esto es una especie de trueno o de rugido y pues claro, te da miedo. De toda la vida ha tenido sentido estar achantados por los truenos y los rugidos de los depredadores. Pero esto es un trozo de metal con una membrana de plástico sin más. Y sin embargo, mantiene la esencia de lo que evoca y me permite a mí hablar así y que de pronto sea profundamente creepy. En un atardecer triste y quejoso, meditaba yo débil y abrumado sobre un volumen de ciencias muy curioso, de temas que ya estaban olvidados. Y por último, Ok, vamos a ver el último para continuar nosotros, porque si no, no vamos a terminar con microfonía. Voy acá, Paulita, para que el lo vea con terraplanismo. Xiomara. En realidad estaba inspirado del sonido de una canción de Owen Pallett. En general, todos estos sonidos de darle un martillazo a un melón, de partir fruta con las manos, o de morder una lechuga, nos producen inquietud porque es que suena literalmente igual a si te estuviera atacando un zombie, porque no somos tan distintos de una lechuga. Así que ahora vamos a juntar todo lo que hemos aprendido y vamos a hacer una canción de terror de las buenas. Y vamos a pedirle ayuda a Ter, que por cierto es la que me ha hecho todo esto. Y que hemos hecho un vídeo en su canal sobre todo el proceso de maquillarnos. Link en la descripción. And I was like, baby, 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 Hay gente que considera que esa canción ya es de terror en sí misma. Yo no soy una de esas personas. Vamos a coger todo lo que hemos aprendido en el vídeo, ¿vale? Y vamos a hacer una canción en modo terror. Terror, ¿Qué te parece? Vale, vamos a hacer despacito, pero despacito se refiere a la velocidad con la que el parásito va consumiendo tus entrañas. Ah, eso está muy bien. Vale. Em, No sé qué en Puerto quiero Rico respirar tu cuello despacito. Deja que te diga. te diga cosas a lo... Vamos a ver con la Ah, canción como para la adelante. Vamos a hacer esto. Ah, claro, es verdad. Ok, muy bien, gracias, Paola. Un poco horroroso, pero podemos jugar con con estos sonidos también. Entonces ya vamos a entrar un poquito en la materia de la microfonía. Ya hablamos de los graves, de los medios, de los agudos, cómo podemos jugar con la frecuencia, ¿correcto, Xiomara y Paola? Y cuáles son las sensaciones que queremos transmitir mediante esos sonidos, medios, graves, agudos. Vamos a hablar un poquito de microfonía. Les comparto. A ver, Xiomara, acompáñanos por acá. Hablamos un poquito de Graham Bell, que es uno de los inventores del micrófono. Ya. Inventado por Graham Bell en 1876, se trata de un transductor electroacústico que permite obtener corrientes eléctricas variables a partir de ondas acústicas. El micrófono consta de una membrana flexible o diagrama que recoge las ondas sonoras o vibraciones que se transmiten en el aire y a su vez se pone a vibrar. Esta vibración del diagrama provoca la variación de la capacidad de un condensador, micrófono electrostático, o el movimiento de una bobina, micrófono electrodinámico, lo cual en cualquier caso se traduce en variaciones de una corriente eléctrica que convenientemente amplificada. Okay, restituye los sonidos recibidos mediante un transductor inverso, altavoz. Okay. Entonces, esos sonidos pueden definirse como transductores. Nos da la fidelidad del elemento y la representación eléctrica del sonido, y es una membrana, así como nuestros oídos que les expliqué la vez pasada, ella se mueve hacia afuera y hacia adentro, lo que nos da unas pulsaciones eléctricas hasta nuestro cerebro, igual como pasa con las imágenes, igual pasa con la microfonía que vamos a utilizar en cámara. ¿Qué tipo de microfonía vamos a utilizar? ¿Un micrófono dinámico, un micrófono de condensador, un micrófono
tipo ribbon, que depende del diseño, cómo va a captar el sonido, un micrófono de carbón, y cada micrófono tiene una situación y un porqué. Vamos a seguir hablando un poquito de historia antes de entrar en los métodos de inducción de los micrófonos. A ver, Paulita, acompáñanos por acá. Ya. En los primeros micrófonos, la presión sonora provocaba variaciones en la resistencia eléctrica de una cápsula llena de gránulos de carbón, micrófono de carbón. Posteriormente se desarrolló el micrófono de condensador, en el que una delgada lámina de duraluminio forma parte de un condensador cuya capacidad varía con la distancia de la lámina a una pieza metálica. Muy bien. Es como cuando yo les puse el ejemplo de los dos vasitos plásticos y el pabilo en medio. Según hagamos el ejercicio, vamos a transmitir un mensaje. Lo estamos transmitiendo en base a ondas. Como les dije, estas ondas viajan senoidalmente o rectilíneamente en el caso del digital. ¿Qué sucede? Mientras más largo sea el pabilo, ¿han hecho ese experimento alguna vez? Se hacía mucho en los colegios hace años. Yo lo hice con latas. Con latas muy bien también funciona. ¿Qué está haciendo? Estamos transmitiendo mediante a ondas un mensaje. Mientras más largo, más de extensión tenga el pabilo, se va a ir perdiendo información y se va perdiendo el mensaje final. Mientras más corto sea, vamos a poder percibir el mensaje. Lo mismo sucede con los micrófonos. Hay micrófonos que son de carbono, hay otros que son de condensador, otros que son dinámicos, hay otros que son a dos caras que nos permite hacer entrevistas, ya se los voy a mostrar un poquito más adelante, y hay micrófonos que se concentran nada más en algo y hay micrófonos omnidireccionales. Entonces, depende del tipo de microfonía que ustedes vayan eligiendo, vamos a ir jugando, vamos a ir viendo. Como les digo, chicas, si ustedes se van a dedicar a lo audiovisual, poco a poco vayan comprando sus equipos, porque en la microfonía sí no van a poder tal vez hacer como en la parte de iluminación que les recomendaba en una caja, metan una lámpara con un bombillo, ya tienen una serie de bandol, o jueguen con los filtros. La microfonía sí la van a tener que ir comprando porque es algo electrónico y es algo que puede ser también muy básico como puede ser muy costoso. Hay unos micrófonos que los pueden conseguir tanto para Xiomara y para Paola en polvos azules, que es un lavalier. ¿Recuerdan lo que es un lavalier? Igual que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es el micrófono de pechero que utilizamos para cierto tipo de entrevistas, ¿ok? Este que tenemos acá, a ver si lo ven. No lo ven. Voy a tener que quitar, acá está. ¿Ok? Un micrófono muy pequeño y sirve para grabar en celular. 80 soles creo que cuesta, pero claro, tienen que ir a polvos azules. Es un micrófono de la marca Boe, Zoe o algo así, pero les permite grabar incluso desde el celular. Hay tipos de microfonía que yo les voy a ir mostrando lo que yo tengo o con lo que yo trabajo. Hay microfonía, así como tenemos en las luces, en las cámaras, equipos muy costosos, también hay equipos económicos por lo que ustedes pueden comenzar. ¿Ok? A ver, Carlos, dime. para lo que son covers, ¿qué micrófono sugieres para grabar así que cantando? ¿Para cuántas personas? Porque también tiene que ver con la cantidad. No, uno. Solo uno. Una sola persona puede ser un micrófono unidireccional, un micrófono que vaya nada más a la voz de la persona. O cuando hablamos de cover es que tienes instrumentos alrededor. Eso ya sería con producción, o sea, con programas de producción musical. Claro, pero si tú tienes un cover, tú tienes que tener un instrumento. O vas a cantar nada más a capela. A capela es una cosa y un cover es otra cosa. En capela, ¿cómo sería? A capela no tienes ningún instrumento. Tu voz va a ser tu instrumento, va a ser la que va a... O sea, sí lo sé, pero me refiero a que si el micro tiene que ser unidireccional también. Si es a capela, se recomienda el micro unidireccional. Si es un cover con instrumentación al lado y nada más cuenta con un solo micrófono, tendría que ser un micrófono omnidireccional.
que te va a hacer la mezcla entre recibir en directo y percibir lo que tenemos a nuestro alrededor. Ya lo vamos a ver aquí adelante, la definición como tal. Entonces, Genial. vale, ya te lo voy a poner igual un poquito más adelante y te voy a mostrar unas microfonías que yo tengo acá, cómo utilizar también la microfonía, la posición donde colocamos los micrófonos es súper importante. Carlos, ¿y el condensador qué viene a hacer en sí? El condensador lo que te da es una alta gama de sonidos, de fidelidades, ¿ok? Y él retiene, pero todos los micrófonos de condensador, ya te voy a mostrar uno por aquí, tienen que llevar una batería. ¿Por qué? Porque va a cargar el condensador, pero va a hacer que la vibración sea más enriquecedora. Cuando no lo metes por condensador, donde le colocas la batería, tienes que colocar una función de cámara que alimente a esa microfonía, o sería un phantom power como tal, que te ayuda a mover la membrana. Son membranas un poco más rígidas que necesitan ese pulso eléctrico, pero te enriquecen mucho más el sonido. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, para terminar, cómo está formado el micrófono de cinta, por ejemplo, es una cinta metálica situada en un campo magnético. Ese campo magnético va con un imán pequeñito y hace que se mueva de extremo a extremo la cinta. ¿Ok? Y va diferenciado según la presión que tenga en sus caras. O sea, ¿han visto los parlantes, las cornetas cuando suenan muy duro como salen y entran? Pum, pum, pum. Eso igual pasa con nuestros oídos, igual pasa con la microfonía. Solo que la microfonía es mucho más sensible. Como les comentaba el otro día, hay micrófonos que tienen hilos conductores de oro. ¿Para qué? Para que sea más sensible a los sonidos y al tipo de sonido. Si vamos a grabar pájaros, como lo estábamos viendo al principio, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener mayor sensibilidad, captar mejor el audio. Si vamos a grabar una voz, es totalmente distinto. Si vamos a grabar instrumentos, la microfonía, por ejemplo, es totalmente distinta. Hay ahorita una gama de micrófonos que yo las he estado buscando acá en Lima, no las encuentro, nada más están ahora en ciertos países de Latinoamérica y en Miami un amigo los está ofreciendo, que son los micrófonos PDA. Son micrófonos que se utilizan para instrumentos musicales y para ciertas situaciones. Hay micrófonos alemanes como los Sennheiser, que son muy costosos también. Vamos a meternos en VIH, por ejemplo, que es donde se compra en Nueva York. VIH. Aquí esta página se las recomiendo para comprar. Encuentran productos de calidad, pero también pueden ser productos costosos. A ver. ¿Me escuchas? Ah, no, que está. VIH. ¿Han escuchado de VIH? A Paola, su Yo no. Ok, es una página que está en Nueva York. VHS. No. Es una página. Aquí, por ejemplo, yo encuentro muchas cosas en polvos azules que a veces nos resuelven la vida, pero ojo, no es lo ideal para una producción a nivel broadcast. Ustedes van a ir creciendo poquito a poquito y van a ver cómo cambian las calidades, porque es como manejar un carro, como les comentaba el otro día. Carlos. Dime. Primero mi computadora. Claro. Ya No, estoy contando para mi pero compu. miren, les voy a presentar esta página para que vean donde yo compraba los productos Brocax anteriormente y pueden encontrar incluso ofertas. Fíjense, VIH es una página de unos judíos que ellos se ubicaron hace muchos años en Nueva York y a veces colocan equipos económicos, a veces equipos costosos. Ayer que estábamos hablando de iluminación, les comentaba, pueden comenzar con equipos de 80 soles, 150 soles, ahí van jugando con un parante y una luz softbox que les puede costar 350. Pero fíjense, una maleta de Dolai, por ejemplo, de Dolai, que es la luz que se utiliza, por ejemplo, en situaciones, ¿cuánto les puede costar? Portable. Ahí está, apagada. Entonces, disculpen que me salga un poquito del tema del micrófono, pero es para, como ustedes estaban
ayer para que vean más o menos los costos. Fíjense, esto es una softbox y dos luces direccionales. Miren el costo. En dólares cuesta $3,800. ¿Qué contiene esa maleta? Igualito para que busquen ustedes equipos de iluminación y tengan referencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces les dicen, Paola me ha preguntado en más de una ocasión, Carlos, ¿cuánto puedo cobrar por esto? Y depende también de los equipos que tú estés ofreciendo. Sí, sí, llega a pasar también. Entonces, depende de los equipos que tú... Mira, estos son nada más dos luces y un softbox. Una luz para hacer contraluz, una luz para hacer de relleno o principal y otra siguiente luz. 3 lucecitas, Carlos, ese es el costo. Dime. Carlos, no sé si es mía, pero la gente, para con tal de minimizar costos, te dice, no, ya no quiero esto. Ya, por ejemplo, en una vez me dijeron que querían hacer un video institucional, les dije que necesitaban aparte que también una cámara de video, y dijeron, no, solamente con la otra cámara, ya. Dije, o sea, es como que hay veces donde no depende de nosotros, sino de la persona, que la persona busca minimizar costo y como sabe que las otras cosas le estamos cobrando por las luces y eso también, te baja como que las cosas. No sé si me entiendes el punto, Pero pero ese es tu tipo de cliente al que estás buscando. Es el tipo de cliente que tú estás eligiendo o el que estás contactando. A veces uno por querer hacer un trabajo se va a los clientes de bajo nivel y te prefieren pagar mucho menos. ¿Okay? Mira, vamos a ver, aquí yo tengo, este es el 77, yo tengo por aquí el 55. Claro, ya subió Carlos, tú has hecho freelance, ¿no? Sí, claro, Ay, yo estoy haciendo. esa es la idea, que Ahorita estoy de diseño. se van puliendo. Fíjense una cosa, este es un micrófono alámbrico. Miren nada más el costo de este micrófono. Este es un 77B. Yo tengo por aquí el 57. Claro, yo lo compré hace muchos años también. Debe estar descontinuado. Pero se ubica. No, 77. Ya es una gama ¿Cómo de... te lo envían? ¿Ah? Por delivery, supongo. Cuando Por los, delivery, cuando los compraba ya. esto, o cómo. Sí, esto todo es puesto puerta a puerta. Puedes comprarlo en Miami y colocarlo acá. Fíjense, este mismo micrófono que tenemos acá es este Sony, solo que la valera es un poco más pequeño. Se los voy a comenzar a mostrar. Les voy a comenzar a mostrar microfonías. Vamos a parar un momentito para quitar el fondo virtual y colocarlo en puro. Ok, aquí se me están viendo completo. Fíjense, este es el mismo micrófono que estábamos viendo en compartir. Ahí está. Y sí es el mismo. Ajá, fíjense. Es el mismo micrófono. It's 4 Es o'clock. el mismo micrófono que se va a colocar como pechero, solo que es alámbrico y a diferencia de otro tipo de micrófono, él lleva una batería adentro. ¿Ok? ¿Ven? Observen. ¿Ven? Sí, sí, sí estoy viendo. Ok, esto es un micrófono de condensador, pero que también puede funcionar como un micrófono alimentado por la cámara. Es un micrófono muy bueno, muy costoso y me sirve incluso mucho más que los inalámbricos. Les recomiendo esta página, por ejemplo, porque como les decía, van a encontrar precios un poco más reales y adecuados. Depende del tipo de trabajo que vayan a hacer. Por ejemplo, Sennheiser. Carlos, ¿no que los inalámbricos son mejores o depende? Depende, porque un inalámbrico te puede traer problemas a la hora de Sí, eso me refiero. crear un sonido por la frecuencia. Fíjense, esto es una gama de frecuencias y ya vamos a hablar de esto, de lo que son los transmisores y los receptores, los micrófonos cableados, pero depende del tipo de microfonía y depende cuál vaya a ser tu requerimiento. Ok, por ejemplo, un micrófono para locución o un micrófono de barquilla normal Sennheiser, a ver, puede costar dinámico $200. Hay altas gamas de micrófonos que pueden pasar los $1,000, como les digo, depende
de los requerimientos y de cómo esté utilizado el micrófono. Este es un micrófono Cardioid, ya 250, y por ahí pueden ir subiendo según la gama de micrófono y cuáles vayan a ser la calidad de trabajo que ustedes vayan a utilizar. Ya vamos subiendo si le colocamos los cables, si le colocamos tipos de conexiones. Fíjense, este omnidireccional, como es la forma del micrófono. Y también hay micrófonos a dos caras. Vamos a ver este videito ya que estamos acá, para que entiendan un poquito. Hey guys, AB here from B&H, and we've decided to create a multi-part series that walks you through everything you need to know to get started recording audio for video. Whether you're on a film set with a dedicated sound mixer, or you're a videographer recording your own audio on the go, this series of videos should help you solve some of the problems you may encounter along the way. In this introductory video, I'm simply going over the basics, briefly covering everything from prepping your environment to laying out cables, which mics to use for specific scenarios, setting recording levels, and even adjusting those levels in post to get the most out of your recordings. Because some of the concepts in this video can be pretty involved, we will cover those in more detail in other dedicated videos in the series. That reminds me, don't forget to subscribe to the channel so you'll know when the next video in the series drops. When recording audio for video, one of the most important factors to consider, even before you hit record, is your environment. Naturally, if you're shooting outside, you can't always control the noises around you, which we'll address later. Bueno, ahí se los dejo para continuar nosotros, pero esto sería el tipo de microfonía a nivel broadcast que donde se pueden ir surtiendo. Les recomiendo esta página, chicas. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar de todo. Cámaras, si tienen alguien que viaja a Estados Unidos y pueden comprarlo ya, aquí van a conseguir precios muy económicos. Por ejemplo, cámara, Blackmagic. Entonces, tengo una serie, fíjense, esta camarita graba en 6K, esto está aquí en 1995, es una cámara que pueden meter en un bolso o buscar de traer con alguna persona. Esta es la Pocket. Hay cámaras como son se me fue el nombre, que son un poquito más robustas de Blackmagic, y dependiendo de la gama de que ustedes vayan a utilizar, les va a dar una cantidad de opciones, de costos, obviamente, para que ustedes puedan ir comprando sus equipos. Yo les recomiendo siempre compren equipos de calidad, porque los van a utilizar durante años. No es que lo utilizamos un año y después ya nos olvidamos del equipo. Traten de buscar sus equipos por páginas que también les den un respaldo. Fíjense, en drones, ProConsumer, bueno, no, si nos vamos a Cinema, estos son drones muy costosos. Carlos, Dime. pero en drones no necesitas una licencia. Sí, claro, la saca, cuesta como 1.200 soles. Y que la licencia es como la licencia de conducir o no tiene nada que ver. Igualito que una licencia de conducir, solo que vas a conducir un dron. Vas a tener un entrenamiento para saber dónde vas a volar el dron, dónde vas a hacer tu mapeo. Yo vuelo el dron ahorita, iba a sacar la licencia y estalló la pandemia y bueno, tengo que volar mi dron sin licencia por los momentos. Trato de no llevarlos a zonas militares, no elevarlo más del rango que me da, o sea, no me excedo y lo utilizo para hacer tomas puntuales. De hecho. Ah, ya entendí. Que tenía dudas porque me hablaban de que para tener un dron tienes que tener una licencia. A ver, ¿dónde está el chico? Ya te voy a mostrar un poquitito. Este dron es de calidad, cuesta como 1.300, costó. Aquí obviamente son más caros. El Phantom 4, fíjate el precio que está acá, 1.500 y no es un dron refurbish. ¿Mi dron? No. Aquí estás. Miren el tamaño de mi mano, miren el tamaño del dron. Aquí está, aquí estoy. Pensé que era más grande. Sí,
Pero es que depende del dron que tú vayas a utilizar, de la cantidad Sí, que tengas. Es una serie de situaciones que vas a tener que tomar decisiones también lo que puedas gastar. Okay, ahora sí está un poquito más grande, ¿lo ves? Ah, sí, yo decía que raro, las patitas no las veía. Entonces él tiene su cámara, tiene sus cositas, pero que depende para qué lo vayas a utilizar, cuál va a ser la función. Este dron me parece genial. Estoy por comprar ahorita el Phantom, el Mavic Air 2, porque también te da una serie de calidades, sobre todo en las tomas nocturnas, pero como les comento, depende de lo que vayan a hacer, depende de lo que vayan a generar. A mí me encanta este porque es súper portable, ¿sabes? No me ocupa espacio, es un dron que no te va a molestar, no te va a crear ciertas situaciones, no es casi visible cuando se está volando, entonces depende de eso, ustedes van eligiendo sus equipos. Pero bueno, chicas, estamos en la clase de audio, que hacemos hablando de drones. Carlos, ¿qué opinas de la gente que usa el dron para pescar? Me encanta. Yo hago surfcasting, y me encanta porque es una herramienta que te da una versatilidad. Estás arriesgando obviamente un equipo. Sí, eso es lo que yo digo. Pues digo, ¿por qué van a pescar con un dron si lo van a arriesgar a que se caiga a la mar? Son situaciones. Entonces, bueno, les dejo esta página por acá, es facilita, VIH Video, donde pueden encontrar y se pueden meter y pueden encontrar muchísimos equipos. ¿Ok? Vamos a seguir nosotros con nuestra microfonía. ¿Ok? Entonces, ¿qué micrófonos utilizamos nosotros en televisión? ¿Qué creen son los micrófonos que se utilizan en televisión y para qué? Hay situaciones, hay espectáculos. A veces un micrófono inalámbrico puede ser muy factible cuando alguien está caminando, se está moviendo, está siendo parte de un espectáculo. Es ideal un micrófono inalámbrico. ¿Cómo colocar esos micrófonos mientras esta persona está dando una charla o nos está dando una inducción a un espectáculo? No vamos a tener lo que ver con un micrófono en la mano, lo cual le puede generar molestia. ¿Ok? Entonces, el micrófono inalámbrico nos permite eso, movernos en programas de entretenimiento, permite que estos artistas se vayan moviendo, vayan cantando, nos den un poquito más de entretenimiento al público. El problema que tenemos con los micrófonos inalámbricos son las RF. Fíjense, esta balita que yo les estaba presentando hace rato, más luz, ven aquí. A ver, ajá. Esta balita que yo les estaba presentando hace rato, o la lavalier, consta de un emisor y un receptor. ¿Lo ven? Es una balita Sony, la cual me permite, mediante a un cable de mini plug en mono, ponerlo a la cámara. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios entrevistados? Tengo que utilizar varios lavalier. Y entonces para eso también tenemos que estar preparados en base a las situaciones. Entonces fíjense, yo tengo otro juego que lo utilizo, y este es un juego que me costó en su momento algo, donde tengo, fíjense, un emisor, perdón, y que fíjense que la antena es más suave porque lo podemos mover, se puede enredar en el cuerpo y todo esto. Es un Sony, no recuerdo cuánto ya me costaría esto, y un receptor. De esto tengo un par de juegos. ¿Por qué? Porque cuando haces entrevistas a dos personas, tienes que tener la microfonía adecuada y se las recomiendo, fíjense. Y los compré del mismo modelo. No tengo baterías ahorita para mostrarles la frecuencia, pero ¿qué es lo que le permite? Les compré del mismo modelo para poder solamente cambiar la frecuencia y el sonido fuera idéntico uno del otro. Fíjense que como son los micrófonos, y esto nos permite grabar un par de entrevistas simultáneamente. Podemos grabar también con boom, ¿ok? Pero depende de la situación y depende de cómo estemos ubicando a nuestros entrevistados, cómo queramos captar el sonido, qué sonido vamos a captar. Este, por ejemplo, creo que es una serie de los micrófonos PDA.
Ya vamos a ver un poquito los micrófonos PDA para que vean algo. Y el micrófono de pechero, que es este que estamos viendo, hay micrófonos más grandes, hay micrófonos más pequeños, pueden ser alámbricos como también pueden ser inalámbricos. El primero que yo les mostré, que es este señor que tengo acá, ¿ok? Es alámbrico. Yo lo puedo extender y fíjense cómo es la entrada del cable. Es una entrada Canon. En cambio, la microfonía que yo les estaba mostrando anteriormente es una entrada mini plug. ¿Ok? Fíjense cómo es el cable para que lo vayan identificando cuando vayan a utilizarlo en sus casas o en sus cámaras. Carlos, Dime. el tema de del mono y el otro es con las franjitas, creo, ¿no? Que tiene ahí. Ahí en la parte, no, me refiero que ahí en la parte del conector hay como unas franjitas. Hay unos que son blancos, otro que es negro. No sé si me entiendes. Cuando es mono o estéreo, ¿qué nos permite el cable? Fíjense acá, aquí lo tengo acá. Esto es un cable mono. Estamos hablando de que tenemos una punta, un positivo y un negativo, lo cual va a hacer que esto vaya a un solo tipo de sonido. Cuando tenemos un cable estéreo, a ver, lo apreciamos acá. Sí, así, con dos franjitas. Entonces, fíjense, un cable mono es este que tenemos acá. A ver. Sí, lo veo. Y un cable estéreo es esto. ¿Estás viendo, Xiomara? Sí. Sí, no te me duermas. Desde mis audífonos tiene el de dos. Tipos de conexiones. El cable Canon, que se caracteriza por tener un positivo, un negativo y una tierra, ¿ok? Que vamos a conectar. Hay machos y hay hembras. El machos es, por lo general, este que tengo acá, que tiene las puntitas, si lo aprecias, y el hembra, aunque este no tiene hembra como tal, pero está bidireccionado. Este tipo de conexión me permite conectar un plug de 3/4, un plug de Canon a la vez. O sea que yo puedo colocar este cable acá y ya tengo una microfonía. Ya les voy a explicar para qué es este portátil que yo tengo acá. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los micrófonos de instrumentos también tienen un porqué y un para qué. Los micrófonos de instrumentos se utilizan según el instrumento, según esos medios graves, agudos, según esa frecuencia que vamos a transmitir. Entonces, aquí creo que este es el sonido del saxo que vimos la vez pasada. Ok, chicos, gracias por el breve resumen comercial. Ya volvemos a las clases. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Carlos. profe. Sí se escucha. El internet a veces se nos cae. Una pregunta, para usar el micrófono en la computadora, ¿se necesita alguna aplicación? Yo estoy haciendo eso ahora, por ejemplo. Que yo tengo le he puesto un adaptador y tengo ahorita un micrófono que es el de que se usa para cantar. Guay, qué bonito. Yo me compré hace unas semanas un micrófono que, ay, ¿cómo es? Dice ATR 2100X y me dijeron que necesitaba una aplicación en la máquina para poder usar ¿Qué el marca es el micrófono. micrófono, Xiomara? ATR 2100X. Pero no tiene una marca en específico. A ver. No sé cómo hice lo del micrófono, yo lo investigué hace tiempo y es lo que uso provisionalmente. No, solo dice ATR 2100X Pero un micrófono es USB. USB, por lo que estoy viendo. Sí, tienes que tener Ajá. una aplicación para conectarlo, pero también deberías, depende de tu tipo de máquina, en la entrada de la máquina él te debería decir si es una entrada óptica, si es una entrada análoga, si es una entrada digital o por USB y te va a permitir utilizarlo.
Yo tengo una Core i7. ¿Sí se puede o no? Claro. Entonces, ¿me tengo que descargar alguna aplicación? Ya lo estoy viendo ahorita mismo para ver qué nos dice por acá, aprovechando que me estás haciendo la pregunta. Micrófono flexible que da mucho juego. Te lo voy a compartir lo que estoy viendo yo ahorita. Aprovechen que tienen YouTube, chicas. Cuando no tengan una duda y tal vez yo no esté o no esté algún profesor que les pueda aclarar la duda, métanse en YouTube e Para todo el identifican. mundo, que no se quede nadie atrás. En la serie de episodios en Samurai Hugi que estoy realizando respecto a mi hardware de audio, ya sabéis que he revisado micros, que he revisado mi Yamaha, mi Scarlett, el Yeti. Hoy le toca el turno al primer micrófono dinámico que tuve después del Yeti, que era uno de condensador. Concretamente el ATR 2100 de Audio Técnica, un micrófono que es netamente para el mercado americano, norteamericano del norte, como digo yo siempre, y bueno, que llega aquí a Europa en este 2100 de Audio Técnica. Ernesto, ¿tú cómo estás por ahí? Bueno, hay que verlo completo, pero sí, lo más seguro es que tengas que, por el Rejilla, ¿no? tipo de micrófono, Sí, descargar rejilla un es como de software. plástico, ¿no? Plástico, lo habían hecho de aluminio, seguramente lo habrían bordado. Luego yo lo he abierto, la cápsula es muy fácil de cambiar, el día de mañana sí. De cerca yo siento los autos y las motos, ustedes no. No creo que No, nada. esto con otro micrófono, por ejemplo, el Samsung que tengo con Que comentaba, y tenía mucho éxito ese tipo de podcast, es decir, de la pareja con una taza de café. ¿Cuánto te costó el micrófono, Milagrito? Sale que viene, Xiomara, normal de calidad, mete un poco de ruido. Así que nada, vamos 300 a y hacer algo. unas comparaciones. 60 ¿qué? ¿Soles o dólares? ¿Cómo? ¿Soles o dólares? 300 soles. Ok. XLR a una tarjeta de sonido. Digo que ahora mismo. Bueno, te voy a dejar para continuar este link por acá. Lo puedes buscar igualito en YouTube, lo cual te va a permitir ver qué puedes bajar. Por lo general, a veces hay que bajar algún software para manejarlo y a veces no. A veces tienes que nada más irte a las opciones de audio y elegir cómo va a ser la entrada de tu microfonía. ¿Dónde está el chat? Chat. Aquí te lo copio, el link, ¿ok? Lo guardas ahí y después lo ves con calma para ver cómo va a funcionar ese micrófono. A ver, vamos a continuar entonces con nuestra lámina. ¿Qué se me hizo? ¿Qué lámina? Ok. Entonces, la microfonía obviamente va a ir casada de qué tipo de instrumento, qué tipo de situación vamos a generar. Como les comentaba al principio, si tenemos un sonido agudo a violín o un sonido más bajo, depende del micrófono y cómo vamos a colocar esa microfonía. Por ejemplo, hablamos el otro día, el instrumento de cuerda del violín es un agudo, ¿verdad? Pero tiene sus partes. Disculpen. Y depende de lo que vayamos a grabar, vamos a crear sensaciones y vamos a tener que elegir un tipo de microfonía. Entonces, en esto vienen los micrófonos de condensadores, los micrófonos de rango dinámico. Y cómo vamos a mezclar los sonidos, cómo vamos nosotros a crear ese producto
que nos va a dar una calidad de sonido para ciertos casos. En el caso del micrófono dinámico es más común en nuestro trabajo diario. Es el micrófono aguantador, es el micrófono que tiene un diafragma. Vamos a ver por acá, creo que tengo una fotito, no estaba incluida en la lámina. Y tiene ese diafragma va por parte de un magneto, ¿ok? Y un circuito de retorno que nos va a permitir ver cómo escuchar mejor. Ok, es un micrófono dinámico. Acá se lo voy a colocar. Ok, este micrófono dinámico como el que vemos acá, fíjense, tiene un magneto, que es un imán, tiene el diafragma, como lo es nuestros oídos, tiene una cápsula magnética y el cual a través de este circuito magnético que vemos acá y la bobina, que es un cable de inducción que va dentro de esto, va a hacer que se emita la señal. O sea, esta membrana va a entrar y va a salir. Ajá, ya volvió. En el caso de este micrófono, va a permitir que el magnetismo haga una capa de aire y pueda moverse de adentro hacia afuera. Cuando se produce un sonido en el diafragma, él va a hacer que la superficie de este vibre y tengamos una respuesta hasta este campo magnético, ¿verdad? Y a través del cable, según la magnitud, vamos a tener una mejor calidad de sonido por el movimiento de la bobina, así como el ejemplo que yo le ponía con los vasitos y el pabilo. Mientras más corto sea, mayor calidad vamos a tener en ese sonido. Mientras más largo sea, vamos a tener mayor representación en la onda y se nos va a ir perdiendo. Va a ser, como lo vimos en el taller pasado con los muñequitos, la onda se va a ir perdiendo en el tiempo y en el espacio. Este tipo de micrófono, lo chévere que tiene es, acuérdense que tenemos condiciones climáticas. Estas condiciones que nos dicen, nos van a decir si hace frío, si hace calor. Ya va. Y este micrófono es muy aguantador, por eso que se utiliza en el día a día, porque es un micrófono que podemos llevarlo a todos lados y el micrófono nos va a caracterizar, nos va a dar una serie de situaciones, en una serie de situaciones va a ser más aguantador, es un poco más costoso, pero, perdón, es un micrófono que va a aguantar. Esto sucede para el caso de los inalámbricos que vimos anteriormente, como para el caso de los alámbricos. Entonces, ¿qué es un micrófono dinámico como tal? Es el micrófono más batallador. Hay micrófonos de condensador que, dependiendo del lugar, ubicamos este tipo de micrófono. Y es un micrófono que tenemos también un diafragma, una capa de aire, pero contamos con una resistencia. A ver si les puedo colocar acá. El micrófono de condensador, a diferencia del otro, es que, como les digo, tiene que estar alimentado por una batería. Ok, ya les voy a poner acá una grafiquita para que la vean. Ok. Acá está. Entonces, tenemos un diafragma, tenemos una capa de aire, ok, tenemos el elemento conductivo y la resistencia, ok, y el contacto, que es el que va a hacer que entre y salga ese aire y se pronuncie hacia exteriores. Por eso le digo, hay tipos de micrófonos. Entonces, si vemos el diafragma que tenemos acá en A, se monta sobre una superficie conductiva, ¿ok? Que es B, generalmente es de cerámica. Estamos separados por una capita muy pequeña de aire y acá en la capa de aire, que es donde se forma el componente eléctrico llamado capacitor o condensador, tenemos una entrada de voltaje, 9 o 48 voltios. Lo que estamos haciendo es excitando esta membrana para que entre y salga, ¿ok? Con esa pequeña carga eléctrica. Son capaces de reproducir señales de voltaje, tienen también
formas de trabajar, podemos encender a veces Phantom Power, tenemos frecuencias sonoras que nos van a ir ayudando y teniendo mejor calidad de sonido o peor calidad de sonido según cómo lo utilicemos. Lo podemos utilizar en estudios de grabación, pero son más sensibles a condiciones ambientales. Lo que quiere decir que como le estamos metiendo una señal de corriente, son más sensibles a las condiciones como humedad, temperatura, no son muy aptos para salir en vivo, pues preferiblemente para un grabado, y tengamos la facilidad de poder revisar ese material. Entonces yo lo recomiendo más para documentales, para ese audio que tú vas enriqueciendo. Como les digo, el audio tiene muchísimo que ver con nuestro tema audiovisual, porque nos está dando sensaciones. Ok, hay micrófonos de condensadores eléctricos que son una clase de micrófonos de condensadores que se incorporan en un diagrama de carga. O sea, las ondas sinusoidales van a ser más sensibles. Como les digo, hay que colocar igualito una batería y en casos en especiales nos permite que si no tenemos batería, por un Phantom Power de la cámara nos alimenta ese tipo de microfonía. Son los micrófonos de tipo eléctrico que nos permite dar sensaciones. Ya vamos a ver por acá, para que vean más o menos como... un micrófono también Reverb. El micrófono Reverb es similar a los micrófonos dinámicos, pero tenemos un terminal magnetizado. Todo esto, aunque lo vean fastidioso, chicas, ustedes tienen que saberlo, porque les va a permitir elegir qué microfonía van a elegir en ciertas grabaciones. Acá tengo el Reverb. ¿Por qué? Lo estamos viendo, ¿no? El Reverb, que nos permite por un terminal magnético. También tenemos una capa de aire, tenemos un diafragma en A, un magneto permanente, que es un magneto fijo, y el transformador de impedancia. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de microfonía? Que nos va a dar también sensaciones. Un micrófono un poco más de rango delicado, podríamos llamarlo para un micrófono de estudio. Son situaciones que vamos a ir experimentando en base a esto. Entonces, fíjense, tenemos esta pequeña capa que por la inducción del transformador de impedancia va a hacer que vibre y va a hacer que capte mejor los sonidos. Entonces, hay que saber qué tipo de microfonía y para qué vamos a elegir la microfonía en su momento. ¿Okay? Fíjense, los micrófonos inalámbricos, como les comenté anteriormente, es el micrófono donde no se necesita cable. El micrófono alámbrico es donde se necesita cable. Hay micrófonos que podemos tener con una mezcladora digital o una mezcladora análoga. ¿Ok? Entonces, en base a esto, tenemos que saber elegir. Fíjense que vuelvo a repetir, tenemos un emisor y un receptor. Esto puede ser un micrófono o un receptor de estudio y un micrófono para estudio que nos va a dar una frecuencia. Dependiendo de la frecuencia que utilicemos, vamos a tener mejor o mal audio. Si elegimos una zona donde va a haber interferencia, vamos a tener algo por el medio, es obvio que vamos a tener una mala recepción de esto. Si elegimos una zona donde hay mucha RF, antenas de televisión, antenas de radio, lo más seguro es que nos dé una interferencia en base a esto. Por eso les digo, una vez yo estaba, por ejemplo, grabando en Chorrillos una entrevista y me llevó mis micrófonos inalámbricos. Por suerte, siempre cargo con el señor alámbrico para arriba y para abajo. ¿Qué sucedió? Cambié por todas las frecuencias que me permitían la microfonía y resulta que todo me daba ruido. Se golpeaba el micrófono, no se escuchaba bien, daba alguna falla. Metí el micrófono alámbrico y pude resolver. Cuando me di cuenta, una de las primeras veces que yo iba a Chorrillos, es que ahí están todas las antenas de transmisión por la parte alta, donde están antenas de televisión, antenas de radio y televisión, una serie de antenas que afectan obviamente a lo que es una frecuencia
de radio, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos que tener un transmisor, un receptor, podemos utilizarlo como solapero o como micrófono de barquilla. A ver, yo tengo un micrófono de barquilla por aquí. Ajá. El micrófono de barquilla es el que utilizamos incluso para nuestras entrevistas en UCIR. Este es un micrófono unidireccional. No lo puedo abrir porque el otro día lo traté de abrir. ¿Sí? Ajá, sí lo puedo abrir. Wow. Él tiene una esponjilla y una membrana. Ok. ¿Qué es lo que me está dando esto? Él me da una calidad, pero es un micrófono magnético. Ok, acá está. Ya se derritió. Fíjense cómo es la membrana. ¿Ok? ¿Ven? Es como si fuera un oído por este conductor y este magnetismo que va a entrar y va a salir. ¿Lo estamos viendo, Xiomara? ¿Lo estamos viendo, Paulita? Sí, Carlos. Okay. ¿Para qué se utiliza esto? Para proteger la membrana. Esta membrana es como cuando ustedes si se meten algo filoso en el oído, pueden reventar la membrana y se quedan sordos. Lo mismo pasa con los micrófonos. Si no tenemos un protector para el micrófono, va a dañarse, se nos va a malograr. Esto se utiliza para que no golpee tanto el viento o para que no hagamos el pack, que es muy común cuando hacemos entrevistas hacia personas. Entonces, va a permitir que golpee menos. Hay situaciones y tipos de micrófonos que tenemos que elegir. Ok, vamos a pasar acá con los tipos de micrófono de los cardioides. Entonces, el direccional nos capta los sonidos según la dirección donde apuntemos ese micrófono. Los omnidireccionales están expuestos a que captes el sonido, pero también captes el ambiente. Esto es un micrófono omnidireccional que yo tengo acá, fíjense. Un micrófono de cámara que me va a captar el ambiente, pero también me está captando el sonido directo por acá, ¿ok? Pero si vemos, tengo laterales. Esto se utiliza ¿para qué? Para tener sonidos ambientes. Si hay una situación donde yo estoy muy cerca del entrevistado, yo puedo incluso acercarme en un plano cerrado a la persona y colocar este micrófono. ¿Qué sucede? Voy a tener también los laterales, porque es un micrófono que está mezclado entre los dos. Y podemos tener también mucho ruido. Hay tipos de micrófonos, como tú me preguntabas, Paola, para ciertas situaciones. Les recomiendo que entren a la página de PDA, tienen unos precios muy chéveres. Voy a compartírselas por acá, a ver si la tengo. Y es un tipo de microfonía y una gama que está saliendo de micrófonos y aplicaciones y accesorios también que van a tener calidad. A ver, comparto. En esta serie de PDA es mucho más económico que a veces que los Sennheiser. Tenemos varios tipos de calidades de micrófonos, micrófonos para instrumentos, micrófonos inalámbricos para SEC, headset, micrófonos lavalier, pero podemos jugar con cada uno de estos. Vamos a ver si tenemos algo por acá de instrumentos. Ok. ¿Cómo es la microfonía? ¿Cómo son los pedestales? ¿Cuáles son los case que vamos a utilizar? ¿Y cómo los vamos a utilizar? Conexiones rápidas, conexiones lentas. Fíjense, este es un tipo de micrófono que se utiliza, es un cardioide, pero se utiliza en general para agarrar, por ejemplo, orquesta, baterías. Vamos a detectar varios sonidos. Visiten esta página, se llama PDA. Y dependiendo del micrófono, vamos a tener sensaciones. Fíjense cómo está ubicado este micrófono. ¿Cómo vamos a ubicar los micrófonos tanto en una guitarra, tanto en un violín, tanto en una batería, puede ser, pero son sensibilidades distintas. Y esta gente se especializa mucho en hacer los tipos de micrófonos. Fíjense que también tenemos lavalier que nos pueden servir para nuestro tema audiovisual. A ver, ¿abres? Ok, porque se quiere abrir. A ver si por acá. ¿Preguntas hasta ahora, Paulita? ¿Xiomara? ¿Preguntas? Ok, chicas, disculpen, se cayó el internet. Les estaba comentando, visiten esta página. ¿Por qué? Porque van a tener
la versatilidad de cómo son los micrófonos y las aplicaciones. Por ejemplo, fíjense, cómo son las para cine. Es súper importante que conozcan a este señor. Es el Zeppelin, el cual les va a dar un distanciamiento en el sonido, pero vamos a captar, siempre estar pendiente con las varas de boom, cómo se utilizan microfonías, tipos de micrófonos, que vean que cada vez son más pequeños para que no se perciba la sensación, dependiendo del tipo de entrevista que vayamos a hacer, cómo colocar los micrófonos es súper importante. Métanse en esta página, la visita, van a ver cómo es una grabación con audio de Zeppelin o con una grabación con audio de Lavalier. No en todo momento vamos a utilizarlo en la microfonía directa. Cuando son escenas actuadas, muchas veces ni siquiera los micrófonos inalámbricos son válidos, por lo que les recomiendo la vara de boom y el boom. Yo tengo un boom por acá, para que lo vean, también para ciertas situaciones. ¿Qué es esto? Y lo chévere, esto es de carbono, yo lo compré yo ya, ¿lo ven? A ver. Fíjense. Sí, sí, lo vemos. Es un micrófono direccional que me va a permitir, en base a situaciones, grabar. Y fíjense, a la distancia que yo estoy ahorita de ustedes, yo puedo irme alejando. La vara de boom es súper importante. ¿Por qué? Porque me permite alejarme de mis actores principales. Fíjense que ya yo me estoy yendo más atrás. ¿Ok? Y a qué distancia todavía me permite abrir un poco más. Miren la distancia de donde estoy yo a donde se los estoy presentando en el micrófono. ¿Ok? Lo que me va a permitir es distanciarme de mis actores, pero captar el audio sin necesidad de estar micrando o estar con una cantidad de cables atrás de ellos. Como les digo, se van a ir acostumbrando, van a tener situaciones. Esto no es trabajo de una sola persona. Cuando yo voy a grabar, por lo general, contrato un productor y un sonidista. Yo me encargo de la cámara o de la dirección, porque no se puede a veces hacer todo. A veces podemos apoyarnos en trípodes, en una cierta cantidad de situaciones, pero a veces es muy difícil, ¿ok? Entonces, dicho esto, aprovechen, vean esa página, vean la página de VIH, investiguen, cuando tengan dudas, recurran a YouTube, tienen a su amigo YouTube que les puede dar solución si Carlos no está o no está algún profesor, y sigan preguntando. La próxima vez vamos a hablar un poco más de microfonía, de los micrófonos omnidireccionales, de este señor que les presenté hace un rato, y cómo tal vez operarlo. Aquí está. Porque no tengo la batería ahora mismo. A ver, ¿me ven? ¿Me están viendo? Ajá, ahí. Sí. Esto es un Sí, Tascam, se ve. es un grabador portátil, el cual me permite cambiar frecuencias, me permite cambiar a Phantom Power, a microfonía normal, a microfonía interna. Es un grabador bastante chévere, graba en tarjeta SD. No lo puedo prender ahorita, por eso no les voy a dar gran información ahora de esto, porque me falta la alimentación. Tengo entradas de Canon de Plus 18 grande, tengo entradas de Mini Plus, que las vemos acá, tengo remoto, tengo una serie de factores que me ayudan muchísimo en la grabación, y de hecho está diseñada para cámaras de CLR. Los cableados también, que cada cantidad de tiempo de cable, vamos a seguir hablando de eso, tenemos que poner amplificadores según situaciones. Entonces, como le digo, ya el sonido también es todo un mundo al que ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas por hoy? Aló, aló, aló. No, Carlos. No, todo claro. Todo clarísimo. Después al final ustedes me van a producir una película, un corto o un clipmetraje que parezca una película de Hollywood, me imagino, ¿no? Claro, pues. Así es. Conocía adentro. Vale, buenísimo. Entonces nos vemos mañana en Iluminación. Vamos a ver hablamos un poquito de producción mañana, una reglita de los planos, y ya continuamos, pues. Tenemos que seguir avanzando, y ya vamos a comenzar a hablar de guiones, Xiomara, aunque Paulita ya hizo uno el corto la vez pasada, el ciclo pasado, hizo un cortito,
la idea es que ustedes que están viendo este ciclo también produzcan un cortito. Ayer me causó mucha gracia porque estaba dando una clase de Úrsula y estaba Lady, que de ahí estuvo el ciclo pasado con nosotros y exactamente yo les estoy pasando a los chicos el video que produjo Lady. Y entonces es la idea, ellos están haciendo ahorita también unos cortos, la idea es que ustedes hagan productos que puedan exponer a la universidad, porque eso es parte de su currículum, como yo siempre se los digo, ¿ok? Entonces, si van a entrar mañana, nos vemos mañana y si no, nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Vale, Sí, Xiomara, Carlos, gracias. Paulita, cuídense. Chao. Hasta luego.